Nunca imaginé que a mis 54 años sería la protagonista de un romance en la costa. Hola, me llamo Elena Martínez, tengo 54 años, y jamás pensé que este verano cambiaría todo en mi vida. Soy una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a mi rutina en el pequeño pueblo costero de Nerja, en Andalucía. Mi vida siempre giró en torno a la familia, el huerto en la terraza de mi casa y mis paseos matutinos por la playa, donde el sol y el mar son mi refugio. Pero todo dio un giro inesperado cuando mi hija Clara, que tiene 24 años, se quedó sin vacaciones este año. Clara siempre había soñado con pasar unos días en la playa, imaginándose con un sombrero de ala ancha, un cóctel en la mano y una piel dorada que parecía sacada de un anuncio de protección solar. Sin embargo, el trabajo no perdona, proyectos urgentes, llamadas constantes y una agenda implacable la dejaron sin la oportunidad de viajar. Ella estaba decepcionada, claro, pero no de esas personas que se lamentan y se quedan en la tristeza. En vez de eso, me miró a los ojos, suspiró y me dijo, «Mamá, ¿por qué no vas tú? Sería una pena que se desperdiciara el viaje». Al principio, descarté la idea sin pensarlo demasiado. Yo, en plena forma, pero con 1000 responsabilidades. Entre la finca, las plantas que cuidar, y mi vecina Carmen con sus interminables charlas, no parecía el momento. Pero luego me miré al espejo, pelo corto, figura cuidada gracias a mis carreras matutinas y a dejar de lado los dulces, y un ligero bronceado por las tardes en el huerto. Quizás todavía podía permitirme ese lujo. Así, sin darme cuenta, la invitación que iba a hacer para Clara terminó en mis manos. Y con ella, una aventura que ni en mis mejores sueños habría imaginado. Porque no solo yo iba a la playa, Arturo, el marido de Clara, un joven de 27 años, musculoso y con una sonrisa capaz de hacer temblar las rodillas de cualquier chica en un radio de kilómetros, también formaba parte del plan. Él esperaba pasar una semana romántica con Clara, paseos bajo la luna, cenas a la luz de las velas y todo lo que los recién casados suelen hacer en vacaciones. Pero en vez de eso, le tocó compartir esa semana conmigo, su suegra, que llegaba cargada con una maleta llena de vestidos frescos y la firme intención de aprovechar cada minuto de sol. Cuando nos encontramos en el aeropuerto de Málaga, Arturo se quedó paralizado por un momento, como si le hubieran dado un golpe fuerte en la nuca. Yo bajé del taxi con un vestido ligero que se ceñía a mi figura, destacando lo justo y ocultando el cansancio de la vida. El pelo un poco despeinado por el viento, gafas de sol en la nariz, parecía una estrella de cine, si no fuera porque esa misma mañana había estado pelando patatas en la finca. Arturo tosió, ajustó la mochila y me soltó, «Elena, vas vestida como si fueras de uniforme». Yo le guiñé un ojo y contesté, «¿Y tú creías que iba a llegar con muletas?». Le lancé la bolsa al hombro y le dije, «Vamos, el mar nos espera». Durante los minutos que esperamos para facturar, pude ver cómo intentaba procesar la situación, lanzándome miradas furtivas entre mi vestido y sus deportivas, debatiendo si huir o rendirse a la idea de pasar esos días conmigo. Finalmente, decidió que tener a la suegra no era tan terrible y sonrió, con esa picardía que tiene. Ya supe que esta semana sería inolvidable. La llegada a Nerja fue como un soplo de aire fresco después de meses atrapada en la rutina. El pequeño pueblo costero con sus casas blancas y sus calles estrechas, adornadas con geranios y bugambillas, me dio la bienvenida con su aroma a mar y a salitre. Nuestro hotel, un edificio de paredes encaladas y balcones de hierro forjado, tenía una vista espectacular al Mediterráneo. Las olas rompían suavemente contra la costa mientras el sol brillaba sin piedad. Compartíamos la habitación con 2 camas separadas por una mesita donde coloqué rápidamente mis cremas solares, el libro de jardinería que llevaba y, por supuesto, mi inseparable abanico. Clara había reservado la habitación buscando un ambiente romántico para su luna de miel, pero la sorpresa era que ahora Arturo y yo éramos los protagonistas de esta historia. Él lanzó su mochila a un rincón y se dejó caer sobre la cama con los brazos abiertos, como quien finalmente se rinde ante lo inevitable. Me miró y preguntó con una sonrisa, «¿Cuál es el plan, Elena?». Le contesté sin dudar, muy sencillo, por la mañana mar, por la tarde comida, por la noche baile, y nada de llorar ni quejarse, ¿entendido? Arturo se incorporó, me miró con sorpresa y luego soltó una carcajada. «¿Baile, de verdad? ¿Tú crees que vine aquí a cavar zanahorias?».
Le saqué un vestido ligero y colorido y le dije que se preparara porque iba a sorprenderse, que yo aún tenía energía para dar y regalar. Él negó con la cabeza, pero ya se veía que estaba entrando en la aventura. El primer día comenzó con un paseo a la playa. Me puse un bikini discreto pero con un toque coqueto, un diseño que dejaba ver lo justo pero que resaltaba mi figura. Arturo apareció con sus bermudas y una toalla al hombro, todo un deportista recién salido del gimnasio. Corrí descalza hacia las olas, dejando atrás mis sandalias, y me metí en el agua hasta los tobillos. Ya al ataque, Elena, me gritó él desde la orilla. ¿Y cómo crees? Vamos, que te alcanzo. Y arrancó a correr tras de mí. Nos salpicamos como niños, nos zambullimos y luego caímos exhaustos en la arena, empapados y riendo a carcajadas. Él me soltó, vaya, suegra, eres toda una campeona. Clara debería estar celosa. Yo sonreí, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Después de ese primer chapuzón, nos retiramos al hotel para escapar del calor del mediodía. Me cambié para estar más cómoda, shorts y camiseta ligera, nada del otro mundo, pero suficiente para sentirme fresca. Arturo se recostó en el sofá mientras yo rebuscaba entre las cosas del armario hasta que encontré un viejo juego de cartas y un tablero con fichas. Jugamos para no quedarte pegado al sofá, le propuse, barajando la baraja con una sonrisa traviesa. Él levantó una ceja, pero aceptó. ¿Y qué premio hay?, preguntó con una chispa en la mirada. Si pierdes, me traes cócteles durante toda la semana. Si ganas, ya pensaremos en algo. Entonces empezamos a jugar al tute, y entre risas y bromas la tarde se fue volando. En un momento, mientras extendía las piernas y sin querer toqué su rodilla, vi que se quedó paralizado. Sus ojos brillaron con algo que no supe definir, una mezcla de sorpresa y algo más. Luego, con una sonrisa pícara, me dijo, Elena, ¿sabes que a tu edad todavía tienes mucho que dar? Yo lo miré, apoyé las cartas sobre la mesa y le contesté con desafío, ¿y tú, Arturo, tienes el valor de comprobarlo? El silencio se hizo denso, el aire parecía detenerse, y entonces, casi sin darme cuenta, sus labios rozaron los míos en un beso leve, como la brisa marina. Fue el inicio de algo inesperado, un torbellino que cambiaría nuestra historia para siempre. La sensación del beso fue como una chispa eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, despertando emociones que creía dormidas, enterradas bajo años de rutinas y responsabilidades. Arturo se apoyó más cerca, y su mano se deslizó con suavidad hacia mi cintura. Por un instante, dudé, esa voz interior que siempre me recordaba mis límites familiares se enfrentaba a un impulso mucho más fuerte, una necesidad de sentirme viva, deseada y libre. No me aparté. Respondí al beso con la misma intensidad, olvidando por un momento la diferencia de edad, el papel de suegra, las complicaciones que todo esto podría traer. Sentí como la habitación se volvía más pequeña, como el calor del verano español se mezclaba con el fuego que él despertaba en mí. Las cartas cayeron por el suelo sin que nos diéramos cuenta. La temperatura subió, no solo por el aire que apenas lograba enfriar el vetusto aire acondicionado, sino por la pasión que comenzaba a desatarse entre nosotros. Cuando por fin nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mirándonos con una mezcla de sorpresa y diversión. Arturo, con esa sonrisa de niño travieso, murmuró, Elena, ¿esto es oficial ahora, suegra y yerno en modo aventura? Yo le pasé una mano por el pelo alborotado y le respondí riendo, si Clara se entera, tendrás que explicar por qué su madre se ha convertido en la protagonista de un culebrón veraniego. Él rió también, se levantó y fue a buscar agua al frigorífico mientras yo me quedaba sentada, mirando las cartas dispersas, pensando en lo imprevisible que es la vida. Esa noche, el hotel parecía un escenario de película, con el ruido de las olas de fondo y el murmullo lejano de la música de la plaza. Arturo y yo intercambiamos miradas cómplices, sabiendo que lo que había comenzado como una simple escapada de verano había tomado un rumbo inesperado. Mientras me acomodaba en la cama, con la brisa marina acariciando mi piel a través de la ventana abierta, me di cuenta de que no era solo un romance pasajero. Era una aventura que me hacía sentir joven, libre y llena de energía. Y aunque sabía que el secreto debía mantenerse entre nosotros, mi corazón latía con la emoción de lo prohibido. ¿Sería solo una escapada temporal o algo que cambiaría nuestras vidas para siempre?
Solo el tiempo lo diría, pero una cosa estaba clara, aquel verano en Nerja no iba a ser como ningún otro. El segundo día amaneció con un sol abrasador que ya se sentía en la piel nada más abrir los ojos. El aire cargado de sal y el canto de las gaviotas me despertaron con una mezcla de ilusión y nervios, como si el mar mismo presintiera que algo especial estaba por suceder. Arturo ya estaba despierto cuando me asomé al balcón. Su figura atlética destacaba bajo la luz dorada, con una camiseta blanca ajustada y pantalones cortos que dejaban ver sus piernas bronceadas. Nos vestimos con rapidez para bajar al desayuno, un pequeño comedor con ventanas que daban al paseo marítimo. Me puse un vestido veraniego, ligero y con estampados florales que se movían con el viento, dejando entrever mis brazos y piernas con un toque de sensualidad discreta. Arturo optó por una camisa azul claro desabrochada en los primeros botones, resaltando su pecho marcado y esa sonrisa pícara que ya me había conquistado. Mientras desayunábamos, la conversación fluyó con naturalidad, hablamos de música, de la vida en Nerja, y hasta me confesó su pasión por el flamenco, algo que no esperaba de un hombre tan joven y moderno. Yo le conté mis aventuras en el huerto, mis intentos fallidos de cultivar tomates perfectos y cómo la vecina Carmen siempre se metía en mis asuntos con sus comentarios. Al salir, el calor ya era intenso, pero el mar prometía alivio. Caminamos por la orilla, sintiendo la arena fina bajo los pies, y nos deteníamos para recoger conchas o simplemente contemplar el horizonte infinito. Aquel día decidí probar un nuevo bikini, más atrevido, de color rojo intenso que resaltaba el tono dorado de mi piel. Arturo no pudo evitar mirarme con admiración, y yo sentí como su mirada me calentaba aún más que el sol. En la playa, las horas pasaron entre baños refrescantes, juegos de pelota improvisados y risas compartidas. A veces, me sorprendía observándolo mientras hablaba con entusiasmo de sus planes y sueños, y me preguntaba cómo era posible que un hombre tan joven pudiera tener esa madurez mezclada con una chispa de juventud tan contagiosa. Por la tarde, cuando el sol comenzó a descender, regresamos al hotel para descansar un poco. Me puse unos shorts vaqueros y una blusa blanca de lino, con los botones abiertos hasta el pecho, dejando al descubierto un collar sencillo que había heredado de mi madre. Arturo, sin perder la oportunidad, me tomó la mano y la apretó con ternura, mientras me decía que esta semana estaba siendo mucho más increíble de lo que había imaginado. Aquella noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana abierta, nos sentamos en el balcón a contemplar las estrellas. Sin decir palabra, su mano encontró la mía, y en ese silencio cómplice supe que lo que había empezado como una aventura ligera se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y complicado. El verano en Nerja ya no era solo un destino turístico para mí, era el escenario de un inesperado despertar, una historia que apenas comenzaba a escribirse con cada latido acelerado y cada mirada furtiva. ¿Hasta dónde nos llevaría esta pasión prohibida? Todavía no lo sabía, pero la emoción y el riesgo eran demasiado irresistibles para dar marcha atrás. El tercer día amaneció con un calor sofocante que parecía abrazar cada rincón de Nerja. El sol caía a plomo y el aire estaba cargado de esa humedad típica del verano andaluz, haciendo que hasta la brisa marina pareciera tibia. Sin embargo, ni el calor ni la humedad podían apagar el entusiasmo que sentía desde que había llegado. Me vestí con un vestido de tirantes, color turquesa, que se ajustaba a mi cintura y dejaba al descubierto mis hombros bronceados. Mis sandalias de cuero marrón hacían un pequeño ruido al caminar por los adoquines del pueblo, mientras me dirigía al desayuno. Arturo ya estaba esperándome en la cafetería del hotel, con una camiseta blanca que se pegaba a su torso y unos pantalones cortos azules. Su sonrisa iluminaba la habitación y me hizo sentir como una adolescente enamorada. Me saludó con un beso en la mejilla que me hizo sonrojar. El día prometía ser intenso, así que decidimos pasar la mañana en la playa de Burriana, famosa por su arena fina y su agua cristalina. Mientras caminábamos hacia allí, la conversación fluyó con naturalidad, tocando temas que jamás habría imaginado compartir con mi yerno, música, deportes, incluso bromas sobre mi vecina Carmen y su inagotable energía para cotillear. En la playa, me puse mi nuevo bikini rojo, que resaltaba mi bronceado y me hacía sentir segura y atractiva. Arturo no dejaba de mirarme con esos ojos llenos de admiración, y yo disfrutaba de cada instante, sintiéndome viva y deseada de nuevo. Nos lanzamos al agua, chapoteando y riendo como niños, olvidando por un momento las diferencias de edad y los roles tradicionales de suegra y yerno. Al mediodía, el calor nos obligó a buscar refugio en el hotel,
Me cambié rápidamente por unos shorts y una blusa ligera, dejando que el sol iluminara mi piel dorada. Arturo se recostó en el sofá mientras yo rebuscaba en el armario y encontré un viejo juego de cartas. Jugamos para pasar la tarde, le propuse, y él aceptó con una sonrisa maliciosa. La partida comenzó divertida, con risas y bromas que rompían cualquier barrera. En un momento dado, mientras extendía las piernas, mi pie rozó su rodilla, y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Él se quedó inmóvil, sus ojos brillaron con sorpresa y deseo, y sin pensarlo, me besó. Fue un beso dulce y ligero, que rápidamente se volvió más profundo y apasionado. Las cartas cayeron al suelo mientras nos entregábamos a ese momento inesperado. El calor de la habitación y la intensidad de ese beso hicieron que todo lo demás desapareciera. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mirándonos con una mezcla de sorpresa y complicidad. ¿Esto es oficial ahora?, preguntó Arturo con una sonrisa pícara. Yo le acaricié el cabello y respondí, si Clara se entera, va a hacer un escándalo. Él rió y fue a buscar agua mientras yo me quedé pensando en lo imprevisible que puede ser la vida. Aquella noche, sentados en el balcón con las estrellas como testigos, nuestras manos se entrelazaron y supe que esta aventura sería mucho más que un simple romance de verano. El deseo y la pasión habían despertado en mí una nueva juventud, y aunque sabía que el camino sería complicado, no podía resistirme a seguir adelante. El verano a Nerja se había convertido en el escenario de un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. El cuarto día amaneció con una luz dorada que se colaba por las cortinas de la habitación, anunciando otro día abrasador en nuestro paraíso andaluz. El aire estaba impregnado de ese aroma salado y fresco que solo el mar sabe regalar, y yo sentí una mezcla de emoción y nerviosismo por lo que nos esperaba. Me puse un vestido largo, vaporoso, de color coral que acariciaba mi figura mientras caminaba descalza hacia el balcón. El sol iluminaba mi piel ligeramente bronceada, y el viento jugueteaba con los mechones sueltos de mi cabello, dándome un aire despreocupado y sensual. Arturo apareció con una camisa blanca de lino, desabrochada en los primeros botones, y unos pantalones cortos beige. Su sonrisa, siempre traviesa, me hizo estremecer por dentro. Bajamos juntos a desayunar, disfrutando de la tranquilidad del hotel antes de que el bullicio de turistas llenara las calles. La mañana la dedicamos a explorar los rincones menos conocidos de Nerja, alejándonos un poco de las playas más concurridas. Caminamos por senderos que serpenteaban entre acantilados y pequeñas calas escondidas, donde el mar rompía con fuerza contra las rocas y el sonido era un concierto natural. Me sorprendió la facilidad con la que Arturo se adaptaba a cada situación. Su risa franca y su mirada llena de complicidad hacían que me sintiera joven y viva. Para la tarde, el calor aumentaba y decidimos regresar al hotel. Me puse un conjunto fresco, una blusa blanca con bordados y una falda corta que dejaba al descubierto mis piernas, combinada con sandalias de tacón bajo que estilizaban mi paso. Arturo, con su habitual estilo desenfadado, llevaba una camiseta gris y pantalones cortos, pero no podía evitar mirarme con admiración cada vez que pasaba cerca. En la habitación, el aire acondicionado luchaba por enfriar el ambiente, pero la tensión entre nosotros aumentaba más rápido que la temperatura. Sentados en la cama, las cartas y el tablero de fichas quedaron olvidados mientras nuestras miradas se cruzaban con una intensidad creciente. Sin mediar palabra, Arturo se acercó y sus labios encontraron los míos en un beso profundo y urgente, cargado de deseo contenido. Mis manos exploraron su espalda mientras él me atraía hacia él, y la habitación pareció desaparecer, dejando solo el sonido del mar a lo lejos y nuestros corazones latiendo al unísono. Era un torbellino de emociones que me hacía sentir viva como nunca antes, una mezcla de pasión y complicidad que desafiaba cualquier lógica. Cuando por fin nos separamos, ambos respirábamos agitadamente, conscientes de que lo que estaba sucediendo era mucho más que un simple juego. Arturo me miró con esos ojos llenos de fuego y susurró, «Elena, nunca imaginé que esta semana cambiaría tanto». Yo sonreí, apoyando mi cabeza en su pecho y respondiendo, «Ni yo, Arturo. Pero no quiero que termine». Esa noche, mientras la brisa marina acariciaba la habitación, supe que esta aventura era un secreto que guardaríamos entre nosotros, una historia que solo el mar y el viento conocerían. Pero también era un desafío, una pasión que podía cambiarlo todo y poner a prueba cada uno de nuestros límites. Y yo estaba dispuesta a vivirlo hasta el final, sin miedo ni arrepentimientos.
El quinto día comenzó con un cielo despejado y un sol que ya quemaba desde primera hora, invitándonos a aprovechar cada instante en ese rincón de la costa andaluza. Me desperté con una sensación extraña, una mezcla de emoción y nervios que no lograba controlar. Me vestí con un vestido blanco de algodón, ligero y con un escote sutil que dejaba entrever mi piel bronceada, y me calcé unas sandalias de tacón medio que realzaban mis piernas. El cabello lo llevé suelto, con ondas naturales que el viento marino acentuaba. Arturo ya estaba en el balcón, fumando un cigarrillo y mirando al horizonte con una expresión pensativa. Cuando me vio aparecer, su rostro se iluminó con una sonrisa que me hizo olvidar cualquier preocupación. Bajamos juntos a desayunar, y entre miradas cómplices y bromas, la tensión que se había ido acumulando durante estos días parecía disiparse un poco, dando paso a una conexión más profunda y sincera. Decidimos pasar la mañana en el casco antiguo de Nerja, recorriendo sus callejuelas empedradas, llenas de tiendas de artesanía y pequeños cafés. Me puse una blusa ligera de manga corta con un pantalón de lino beige, cómodo pero elegante, y un sombrero de ala ancha que protegía mi rostro del sol. Arturo, siempre con su estilo relajado, llevaba una camiseta azul marino y pantalones cortos. Caminábamos juntos, entre risas y confidencias, disfrutando de la complicidad que había surgido entre nosotros. Al mediodía, el calor se intensificó, y volvimos al hotel para descansar. Me cambié por un conjunto más fresco, unos shorts blancos y una camiseta de tirantes con un escote pronunciado, que dejaba ver un collar de plata que heredé de mi abuela. Arturo se recostó en la cama, mientras yo abría la ventana para dejar entrar la brisa marina. Entonces, sin previo aviso, él se acercó y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. El silencio fue cómplice, y en ese instante supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Nos miramos a los ojos, y sin decir palabra, nuestros labios se unieron en un beso lleno de promesas y deseos. El mundo exterior desapareció, dejando solo el sonido del mar y el latido acelerado de nuestros corazones. Pero justo cuando pensábamos que nada podía sorprendernos más, una llamada inesperada rompió la magia. Era Clara, mi hija, con una voz nerviosa y un tono que sugería que algo no estaba bien. El secreto que creíamos seguro comenzaba a tambalearse, y con él, nuestra aventura alcanzaba un punto crítico. ¿Seríamos capaces de mantener este fuego encendido sin que nadie lo descubriera? El verano en Nerja estaba a punto de complicarse más de lo que jamás imaginé. La llamada de Clara resonó en el silencio de la habitación como un trueno inesperado. Su voz, cargada de nerviosismo y preocupación, me dejó paralizada unos segundos. Arturo me miró con los ojos abiertos, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. «Mamá, necesito hablar contigo, es importante», insistió ella, y yo sabía que no era una simple llamada para preguntar cómo estaba el viaje. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, mientras Arturo se acercaba y colocaba una mano firme pero suave sobre mi hombro. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó con voz baja, consciente de que algo había cambiado en el aire. Le conté que Clara había tenido un problema en el trabajo, algo serio que la había dejado al borde de romperse y que necesitaba nuestro apoyo. Pero también sentí, sin poder evitarlo, que esa llamada era un aviso, una señal de que nuestra escapada idílica estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Decidimos salir a pasear para despejarnos, caminando por las calles empedradas de Nerja, entre tiendas y cafés con olor a café recién hecho y pasteles de almendra. Me puse un vestido ligero de flores, que se movía con el viento y dejaba al descubierto mis hombros bronceados, mientras Arturo vestía una camisa azul claro y pantalones cortos blancos. La tensión entre nosotros era palpable, mezclada con la emoción y la incertidumbre que ahora acompañaban cada paso. Mientras andábamos, no pude evitar pensar en lo absurdo y maravilloso que era que, a pesar de las dificultades y diferencias, Arturo y yo estuviéramos viviendo este secreto tan nuestro, tan prohibido. Pero también me preguntaba cuánto tiempo podríamos mantenerlo oculto. Al llegar a un pequeño mirador con vistas al mar, nos sentamos en un banco de piedra. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Arturo tomó mi mano y, mirándome a los ojos, susurró: «Elena, esto es más grande que nosotros. No sé cómo va a acabar, pero sé que no quiero que termine». Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y deseo me invadió. Sabía que estábamos al borde de un precipicio,
que cualquier paso en falso podía destruirlo todo. Pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo plenamente, sin miedo ni remordimientos. El verano en Nerja había dejado de ser solo unas vacaciones. Era una aventura apasionada, un juego peligroso que nos arrastraba hacia lo desconocido. Y mientras las olas rompían suavemente bajo nosotros, supe que estábamos a punto de enfrentarnos a una tormenta mucho más intensa que el calor del sol. ¿Seríamos capaces de sobrevivirla? Solo el tiempo lo diría. El sexto día desperté con el cuerpo aún vibrando de las emociones de la tarde anterior, y una mezcla extraña de excitación y preocupación que no lograba quitarme de la cabeza. Me vestí con un conjunto que combinaba elegancia y frescura, una blusa blanca, semi-transparente en los hombros, que dejaba entrever la piel bronceada, y una falda larga con estampados de hojas verdes que se movía con la brisa marina. Mis sandalias de tacón bajo hacían un suave ruido al caminar por el pasillo hacia el desayuno. Arturo ya me esperaba en el comedor del hotel, con una camisa azul celeste arremangada y unos pantalones chinos claros. Su sonrisa tenía ese brillo especial que me hacía sentir deseada y viva, pero en sus ojos también percibía una sombra de duda, como si estuviera luchando contra sus propios temores. Durante el desayuno, hablamos poco, pero nuestras miradas decían más que las palabras. Sabíamos que el tiempo se nos escapaba, que la llamada de Clara había sido un aviso invisible que cambiaba las reglas del juego. Sin embargo, decidimos que no dejaríamos que eso arruinara lo que habíamos encontrado el uno en el otro. El día transcurrió entre paseos por la playa y momentos robados a la rutina, con Arturo enseñándome cómo hacer surf y yo riendo mientras intentaba mantener el equilibrio sobre la tabla. Su paciencia y su mirada alentadora hicieron que me sintiera como una adolescente descubriendo un mundo nuevo y emocionante. Por la tarde, en el hotel, la tensión volvió a aumentar cuando recibimos un mensaje inesperado. Clara quería que regresáramos cuanto antes, que la situación era más grave de lo que habíamos imaginado. El secreto que creíamos protegido comenzaba a desmoronarse, y la realidad amenazaba con irrumpir en nuestro pequeño refugio. Mientras contemplaba el atardecer desde el balcón, con el mar extendiéndose infinito ante mis ojos, pensé en todas las decisiones difíciles que nos esperaban. Arturo se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos, y susurró: «Elena, sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Su promesa me dio fuerzas, pero también me hizo consciente del abismo que teníamos delante. Nuestro romance, tan apasionado y prohibido, estaba a punto de enfrentarse a la verdad, y yo no sabía si estábamos preparados para lo que vendría. El verano en Nerja había dejado de ser solo un escape, se había convertido en una batalla entre el deseo y la realidad, y el futuro era un misterio que nos acechaba con cada ola que rompía en la orilla. ¿Seríamos capaces de resistir la tormenta que se avecinaba o todo se desvanecería como espuma en el mar? El séptimo día empezó con un aire denso que parecía cargar con todas las tensiones acumuladas. El sol brillaba con fuerza, pero dentro de mí sentía una tormenta que no lograba calmar. La llamada de Clara y el mensaje que recibimos la tarde anterior no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, como un eco persistente que amenazaba con romper la burbuja en la que nos habíamos refugiado Arturo y yo. Me puse un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, que dejaba al descubierto mis brazos bronceados y realzaba la curva de mi cintura. Mis sandalias de tacón bajo resonaban suavemente en el suelo del pasillo mientras me dirigía al desayuno, donde Arturo ya esperaba con su habitual camiseta azul y pantalones cortos. Su sonrisa era más contenida, y en sus ojos se reflejaba la preocupación que yo también sentía. Durante la mañana, intentamos mantener la normalidad, paseando por la playa de Maro, disfrutando del agua fresca y del viento que despeinaba mi cabello. Pero la sombra de la realidad era insoportable, y en cada silencio se colaba el recuerdo de la llamada y el mensaje de Clara. Al mediodía, decidimos regresar al hotel. Mientras caminábamos, Arturo tomó mi mano con fuerza y me miró a los ojos. «Elena, debemos hablar», dijo con voz seria. En ese instante, supe que el momento de enfrentar la verdad había llegado. En la habitación, con las cortinas entreabiertas dejando entrar la luz filtrada del sol, nos sentamos frente a frente. Le conté todo lo que había pasado con Clara, sus problemas, su miedo, y cómo necesitaba que la apoyáramos. Él escuchó atentamente, asintiendo, mientras sus dedos se entrelazaban los míos. Pero entonces, cuando pensaba que todo estaba dicho, Arturo me sorprendió con una confesión inesperada. «Elena,
Hay algo que no te he contado, comenzó, con un tono que mezclaba nerviosismo y sinceridad. Yo también tengo mis secretos, y uno de ellos podría cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Qué podría ser tan importante como para alterar lo que ya creía imposible? La tensión en la habitación se volvió palpable, y supe que estábamos a punto de descubrir que esta aventura iba mucho más allá de un simple romance prohibido. El verano en Nerja, que hasta ahora había sido un refugio y un escape, estaba a punto de desvelar secretos ocultos que pondrían a prueba nuestra confianza y nuestra capacidad para seguir adelante. ¿Estábamos preparados para lo que venía? El destino parecía jugar con nosotros, y el juego acababa de volverse mucho más peligroso.